Nos acompaña la veeduría Nuestro Compromiso Silvania. Don Efraín Morales, muy buenos días. Don Félix, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación nuevamente acá a la emisora Auxiliadora Estéreo, con el propósito de hacer una especie de pedagogía sobre la jornada electoral que va a suceder en nuestro municipio y dentro del país dentro de 8 días. Qué interesante. Don Jorge Valdieri, muy buenos días. Don Félix, muy buenos días. Queremos agradecerle al padre Tadeo, a la emisora Auxiliadora Estéreo y a usted, don Félix, por esta invitación que nos ha hecho para participar con los silvanenses en una elección democrática sobre cómo debemos elegir. De cómo debemos elegir. Nos acompaña Fernando Vargas. Don Félix, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un reencuentro. En otra oportunidad tuve la fortuna de compartir con usted algunos temas. En primer lugar, quiero felicitarlo por su excelente periódico. Encuentro que está editorializado por un excelente amigo y ciudadano, Alfonso Botero Guzmán. Muchas de las cosas que queremos tocar aquí, en cuanto al tema electoral, justamente las dice mi amigo Alfonso Botero. Muchas gracias, don Félix. ¿Dónde vive La hoy? intención nuestra hoy es hacer una especie de pedagogía, como le decía inicialmente, sobre la jornada electoral que se va a desarrollar dentro de 8 días en nuestro municipio y en todo el país, tocar algunos temas y unos aspectos importantes sobre el cómo elegir, sobre los fraudes electorales que se pueden llegar a presentar, como para que la gente también entienda y conozca, tenga el conocimiento exacto de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en materia de jornada electoral. Bueno, creemos que ya debemos decir basta a la mediocridad administrativa y vayamos a votar limpiamente. Es ahí donde la corrupción aparece y se desencadena la compra de votos, la venta de contratos, el tráfico de influencias. Se pierde el sentido de la democracia, pero debemos saber elegir nuestros gobernantes. La política es una pasión participativa y tenemos la obligación de votar para construir la Silvania que queremos. ¿Y cuál es la Silvania que queremos? Una Silvania limpia, honesta, transparente, donde todos quepamos y donde todos seamos partícipes de la administración. Y hay transparencia administrativa, que todos tengamos derecho a tener conocimiento de lo que pasa en la administración. ¿Qué piensa usted, señor Vargas? Es correcto, don Félix. Transparencia significa honestidad, que desafortunadamente se ha perdido. Y se ha perdido no justamente en el momento actual, esto viene de años. Yo recuerdo la presidencia de Belisario Betancur, que propuso inteligentemente que volviéramos a retomar la educación cívica. Nosotros no tenemos sentido de patria, no tenemos sentido de departamento y mucho menos de municipio. En la medida que tomemos conciencia de esto, estaríamos participando democráticamente y eligiendo a los mejores, no a los que den más dádivas y que prometan más mentiras. ¿Cómo podríamos...? Pues, hay que tener sentido de pertenencia con el municipio, saber, como usted lo preguntaba, qué municipio queremos. Mucha gente hoy en día, y a nosotros como veeduría se acercan bastantes a darnos quejas. Mire que en la vereda tal, el camino veredal está vuelto un carajo, para ponernos en esas expresiones. Mire que pasa esto, mire que pasa aquello, pero llega a este día y volvemos a las mismas costumbres de siempre, y es votar por el tamal, discúlpeme la expresión, votar por el culto de ese evento, por las dádivas, y el reflejo de lo que está pasando hoy en nuestro municipio, que enfrentamos a un municipio que literalmente está atrasado en su desarrollo económico respecto a la región. Silvania era como el segundo municipio después de Fusagasugá, que era la cabecera municipal. Hoy en día yo creo que ese puesto no lo tenemos, y básicamente es porque hemos elegido mal. Elegimos mal para la alcaldía, elegimos mal para el consejo, e incluso para la asamblea y para la gobernación, ¿no? Entonces es un sentido, primero que todo, de pertenencia, y segundo, cuando yo tengo un sentido de pertenencia y me duele lo que es mi municipio, inicio un proceso de evaluar y analizar las opciones que se me están presentando, es decir, analizo las hojas de vida de los candidatos al consejo, de los candidatos a la alcaldía, y puedo tomar una decisión mejor. Una persona que va a votar por X
candidato a la alcaldía de nuestro municipio de Silvania, ¿ha leído el plan de gobierno que tiene? En absoluto. No solo no lo ha leído, sino que si lo llega a leer, tampoco es capaz de, al cabo del tiempo, exigir que se cumpla. Porque resulta, don Félix, que los alcaldes o los dirigentes que nombramos, a ellos se les olvida que nosotros somos sus jefes. El único soberano que existe es el pueblo. Ellos simplemente son emisarios nuestros, que dependen de nosotros para que se ganen ese sueldo. Pero llegan al puesto y entonces se vuelven emperadores ellos. No tenemos nunca opción de llegar a poner nuestras quejas, ni que le pongan soluciones, porque ya son inalcanzables. Y eso, discúlpeme, Félix, sucede básicamente por esa costumbre política de vender el voto. Porque cuando usted vende el voto, vende su conciencia, vende su alma al diablo, como se dice popularmente, entonces usted no tiene ningún derecho a reclamar por el cumplimiento de un plan de gobierno. Cuando usted no elige bien, ¿qué va a exigir? Nada. Entonces eso es lo que pasa. Entonces nos acostumbramos a vender conciencia, vender el voto y después a ser esclavos serviles de los mandatarios y no tenemos derecho a exigir cumplimientos de planes de gobierno. Nos convertimos en mendigos de lo que nos pertenece. La gente no llega a la alcaldía a exigir, sino a mendigar servicios. Señor alcalde, a ver si usted nos regala unas volquetas de recibo para arreglar nuestro camino. El señor alcalde tal vez no lo atiende porque él siempre está ocupado o está viajando. Y entonces los terceros, los carroñeros del lado le dicen, sí señor, le vamos a dar el recibo, pero entonces usted mira qué gente va a poner a trabajar en su vereda y cómo van a financiar el combustible. Don Félix, no debe ser así. Yo creo que con los impuestos que se pagan es suficiente para que ellos hagan eso. La administración mejore las vías simplemente porque es su obligación. En la medida que esto ocurra, estamos progresando, pero es que ocurre, don Félix, y es el momento de hacer la denuncia, de que ser alcalde, llegar a ser alcalde es como ganarse un baloto. Esta gente no llega a trabajar en absoluto por la comunidad, por el pueblo que lo eligió. Ellos llegan a mejorar su estatus económico, personal y el de los carroñeros del lado, en absoluto. Nosotros ocupamos desafortunadamente un lugar destacado entre los países corruptos del mundo. Y si esto hablamos a nivel Colombia, a nivel municipio, sí que estamos peor. Esto hiede, don Félix. Vergonzoso. Entonces se hacen inversiones ingentes, enormes, para llegar simplemente a ser un concejal, que si el alcalde se gana 4 millones, los concejales se ganan, cuando hacen sesiones, creo que el salario mínimo. Y yo, especulando, podría pensar que aquí hay candidaturas al consejo que valen hasta 50 y más millones de pesos. ¿Acaso eso es amor patrio? ¿Eso es altruismo? En absoluto. Ellos van por una tajada del ponqué que se llama presupuesto municipal. Y esto lo digo yo, no solamente a nivel de Silvania, hay que decirlo a nivel nacional. Aquí tenemos que tener conciencia para elegir. Y compromiso tan difícil para el atrevido que se lance a ser alcalde de este municipio si no tiene sino deudas. Y si llega una persona honesta, lo primero que tiene que hacer es poner las cartas sobre la mesa. Desafortunadamente, en estas últimas 3 administraciones nunca las han puesto sobre la mesa, sino que han hecho el contubernio de decirle, hágame pasito, tápeme algunas cositas para yo poder continuar. Y sí, hágale que yo lo apoyo. Imagino que en este momento se están gestando cosas de ese tipo. Esa es la típica estrategia que decía algún senador del TAPE. Nosotros hace 2 años y medio, en una sesión del Consejo Municipal, creo que fue para un debate de seguridad, si no estoy mal, y repartimos nuestro primer boletín que don Félix lo tuvo en sus manos en ese entonces, alcanzamos a sacar 2 o 3. Y nuestro presidente le repartió a cada uno de los concejales que estaban presentes el ejemplar del boletín. En ese boletín tuvimos a bien hacer un documento precisamente anticipándonos a todo esto 2 años antes sobre las inversiones multimillonarias en las campañas y enumeramos un dato que ni siquiera era de nosotros, es de la Fiscalía General de la Nación. El mismo fiscal hace 15 días lo mencionaba. ¿Cuánto cuesta ser alcalde en Colombia? ¿Cuánto cuesta ser concejal de acuerdo al rango
de los municipios. Nosotros somos un municipio clase 6. La Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la MOI, a la cual nosotros asistimos, el Instituto Nacional Anticorrupción y demás, todo este tipo de fundaciones, la Fundación Paz y Libertad, más o menos han estipulado que una curul para Consejo Municipal de categoría 6, como es Silvania, cuesta 50 millones de pesos. Ese dato nosotros lo publicamos esa vez en el boletín. Sorpresivamente hubo una reacción fuertísima de los concejales en ese entonces, y yo lo voy a decir con nombres propios, casi que una reacción fuerte, me atrevería a decir que casi que una reacción histérica, cuando leyeron ese dato, y incluso nos confrontaron, que fue el concejal Saúl Pinzón, el concejal Cristóbal Torres y el concejal Méndez, totalmente eufóricos y totalmente disgustados por ese dato, ¿no? Hubo dos concejales que también tuvieron una reacción en contra de ese dato, una reacción más mesurada, podríamos decir que fue el concejal Alfredo Espina y el concejal Wilder Vaquero, pero también criticándonos ese dato. Nosotros no estábamos acusando específicamente a nadie ese día. En mi colegio, una profesora, cuando uno hacía una diablura, se quedaba mirándola a uno y uno empezaba a dar explicaciones, decía explicación no pedida, acusación manifiesta. O lo que dicen los campesinos antiguamente, el que le suene, que le aguante, que se lo chante, ¿no? O el que la debe la teme. Entonces ese día nosotros no pudimos confrontar nada porque pues estábamos en una sesión del consejo donde pues, nos tocaba mantener silencio porque nosotros no podíamos participar. No tuvimos el espacio para poder contrarrestar o debatir ese dato y defender nuestra posición, que no era una posición específica de nada, era un dato general que estábamos pasando, pero sí nos pareció muy curioso la reacción de estos concejales. Nosotros, como le dije al principio, en el día de hoy, queremos invitarlos a construir una nueva Silvania. Desde nuestro rol de ciudadanos, debemos escoger un programa de gobierno que tenga visión de lo que deseamos para Silvania. Nosotros, como veeduría, hacemos un control social a la administración, pero necesitamos el concurso de todos los ciudadanos. Pongámonos la camiseta de Silvania y votemos limpiamente. ¿Cómo sería votar limpiamente? Otra vez pregunto, don Fernando. Votar limpiamente es escoger entre los tres que se están postulando. ¿Cuál sería el que se ajusta a un programa de gobierno que se pueda cumplir? No sueños, elucubraciones que no llegan a ningún lado. Son 5 los candidatos. 5 candidatos. 5. Realmente hay 3 ya que están, digamos, casi que en un empate técnico, hablemos. Son las conjeturas y los chismes que circulan en este pueblo. ¿Cuál es el programa que se ajusta más? ¿Cuál tiene un perfil más honesto? Quisiera yo decir, ¿quiénes siguen a ese candidato? Porque si nosotros seguimos un candidato que está contaminado con concejales de dudosa historia, una vez decidido, vamos a votar por el menos malo de los 3, porque no considero que ninguno de los 3 sea el mejor. Hagámosle cumplir el programa de gobierno y que la gente se vuelque a esta herramienta que se llama veedurías ciudadanas para hacer, esto tiene todo el apoyo del gobierno, de las tales IAS, de las famosas IAS, que la Procuraduría, que la Contraloría, que la Fiscalía, hagamos valer eso. Eso no se puede con 3 o 4 personas, como es el caso de heroico, de aquí el profesor Efraín, el caso heroico de mi amigo del alma Jorge Baldini, y de otras personas como doña Judith Huertas. Eso no se puede con esas 4 personas. Necesitamos más gente en la veeduría que se ponga la camiseta a defender lo que nos pertenece y a exigir. Exijamos uno de los 3, claro, de los que ya está la gente decidida, ya han comprometido su voto, bueno, hágalo, pero vamos a exigir y vamos a hacer cumplir lo que nos promete. El consejo es el veedor de una administración. ¿Qué opinión tiene usted? Pues que no ha sido así. Eso se vuelve un contubernio, porque esto aquí se paga con cuotas en contratos. Los consejos no funcionan. Pero hay algo más grave, don Félix. La personería tampoco funciona porque el personero es un elemento de bolsillo. Dilación en la información equivocada, errada. Entonces, no creo
que el Consejo, como lo está diciendo usted sabiamente, que es el que hace el control político y es el primer veedor, esté cumpliendo. Si hay 2 o 3 concejales que lo estén cumpliendo, no hay más, y son 17. Es que he sido de una opinión muy crítica respecto, tal vez, a este consejo actual, que para mí y para muchas personas es el peor que ha tenido Silvania en toda su historia democrática. Realmente es un comité de aplausos. Seamos sinceros, y eso es lo que ha sido este. Y solamente ha habido un proyecto de acuerdo de iniciativa de los mismos concejales. ¿Y qué fue? Entonces, y que fue rechazado, curiosamente. Entonces, dice uno, bueno, ¿cuál es la función? Si los pocos, entre comillas, debates de control político al que hemos asistido nosotros, pues eso es más para que el funcionario vaya allá y se demore 1 o 2 horas haciendo un discurso de todas las aspectos positivos y dándose vanaglorias que no existen, y al final de cuentas los concejales lo único que hacen es aplaudir. Ahora, la función de ellos, 10 estaban en una supuesta coalición, 3 en oposición. Yo también soy muy crítico de los 3 concejales de la oposición, porque hicieron una oposición light. Me opongo, y mi oposición consiste en que en el acta de la sesión quede certificado que yo como concejal me opuse. Incluso nosotros hicimos una denuncia sobre el predio deportivo, que usted lo sabe muy bien. Hubo 3 concejales que se opusieron, y los 3 se opusieron supuestamente por irregularidades que se veían en ese proceso. Cuando sale el fallo, nosotros obviamente como sujetos procesales tuvimos acceso a la indagatoria, o sea, a todas las indagatorias que se hicieron a los concejales, y veíamos sorprendentemente que un concejal de la oposición que se opuso por irregularidades, cuando en la Procuraduría le preguntaban ¿y cuáles irregularidades vio usted? No me consta nada. Yo pregunto, de esos 3 concejales de la oposición, ¿quién hizo una denuncia en estos 4 años? Señor Valdiri, ¿nos quería decir algo? Sí, realmente estas invitaciones que se autohicieron los miembros de la administración, fue para ellos buscar ese control político y para figurar en el control político, porque como decía el profe Efraín, no de parte del Consejo una citación a un control político serio, un control político que realmente reflejara lo que debe hacer un concejal. Sigue con las mismas costumbres, como se está viendo ya, lamentablemente también para esta jornada electoral, que esa es nuestra invitación hoy, a que cambiemos un poco todo esto, votando bien. Hay alguna persona que dijo hay que pasar de la quejadera a la votadera, porque somos muy quejosos en las cafeterías, en los restaurantes. A nosotros como veedores nos inundan con quejas, mire que esto, mire que lo otro, pero si no sabemos escoger bien, no podemos esperar otra cosa que lo que está sucediendo.